noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La de hoy es la más sorprendente historia de espionaje que ha tenido lugar en la época contemporánea. La historia de 5 británicos que por razones ideológicas traicionaron a su país para servir a la Unión Soviética, a la que como comunistas consideraban su verdadera patria. Las historias de Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross, que juntos compusieron lo que se conoció como los 5 de Cambridge, son verdaderamente increíbles y en ocasiones van más allá de lo que la novelística sobre espionaje ha sido capaz de imaginar. Vamos a tratar de contarle esta increíble historia. La historia de los llamados 5 de Cambridge, un repóquer de británicos reclutado por los servicios secretos soviéticos y convertidos en agentes de la URSS, es la de los más famosos espías de la Guerra Fría. Fueron reclutados por el NKVD, servicios secretos soviéticos antecesores del KGB, a lo largo de los años 30 en la llamada Asociación de los Apóstoles de Cambridge, una sociedad secreta que agrupaba a la élite intelectual de dicha universidad y de la que han formado parte desde John Maynard Keynes hasta Eric Hobsbawm, pasando por Ludwig Wittgenstein. El más importante de los miembros de los 5 de Cambridge fue Kim Philby, un hombre de nervios de acero que burló durante décadas la vigilancia de los servicios de información británicos, hasta que tuvo que huir a la Unión Soviética, donde pasaría los últimos años de su vida. Philby, que se había unido a una asociación de amistad anglo-germana siguiendo las órdenes de Moscú para hacerse pasar por fascista, obtuvo un empleo en The Times para cubrir la Guerra de España, desempeño que cumpliría a plena satisfacción. En 1938 fue condecorado por el bando nacional por sus crónicas. Desde 1941, tras la invasión alemana de la URSS, empezó a enviar a Moscú información procedente de los servicios de espionaje británicos relativa a la Unión Soviética. En 1944, Philby consiguió nada menos que Londres le nombrase al frente de la sección 9ª, que era la encargada del contraespionaje antisoviético. Una de sus más brillantes actuaciones fue la eliminación de un agente soviético llamado Volkov, que se iba a pasar a Occidente y denunciar a los agentes británicos que, en realidad, trabajaban para la Unión Soviética. En 1949 se convertiría en el enlace de la Embajada de Washington entre los servicios de información británicos y la CIA, frustrando los intentos de invasión occidental de Albania junto con Guy Burgess, que se alojaba en su casa de la capital estadounidense. Guy Burgess, secretario del ministro de Relaciones Exteriores británico, enviaba documentos de inteligencia y estrategia militar a la URSS procedentes del Foreign Office y del MI5. Si supo ocultar su ideología comunista al escrutinio público, no sucedió lo mismo con su homosexualidad y su alcoholismo. Extraordinariamente inteligente, decidió escapar a la Unión Soviética en 1951 junto con su compinche Donald Maclean, aunque al contrario que este, Burgess no había sido objeto de sospechas. Maclean habría sido quien pasara la primera información a Moscú acerca de la fabricación de una bomba de uranio por parte de los Estados Unidos. Fue primer secretario de la Embajada Británica entre 1944 y 1948 y la principal fuente de información de Stalin sobre el desarrollo de estrategias políticas entre Churchill y Roosevelt. Escapó a la Unión Soviética poco antes de ser apresado por el MI5, acompañado de Burgess, tras haber sido advertido por Kim Philby de lo que se le venía encima. Philby estaba seguro de que no hubiera soportado un interrogatorio sin desvelar toda la trama. Anthony Blunt, que trabajó para los soviéticos desde 1933 e ingresó en los servicios secretos británicos en 1940, fue un historiador del arte, un verdadero erudito, que llegó a consejero de la reina Isabel II y antes de Jorge VI. Fue director de la Pinacoteca Real e impulsor del movimiento gay. A lo largo de aquellos años fue viendo cómo todos los demás caían y solo quedaba él. A las huidas de Burgess y Maclean había que sumar la de Kim Philby, que se pasó a la URSS en 1963 tras haber sido desenmascarado unas semanas antes. Blunt fue descubierto en 1964 e hizo un pacto con los servicios secretos de su país. Informó acerca de todas las redes de agentes soviéticos en Gran Bretaña a cambio de inmunidad y de continuar con su trabajo junto a la corona. Solo en 1979 Margaret Thatcher reveló su condición de traidor. Una historia verdaderamente alucinante para la que tenemos hoy a don Fernando Alonso Barahona. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como digo, es una historia verdaderamente increíble, unos tipos que acaban haciéndose en alguna medida, en algún caso en buena medida, con las informaciones más importantes de Occidente, las informaciones de tipo militar y diplomático, e incluso dirigiendo el espionaje contra la Unión Soviética, y estaban al servicio de la Unión Soviética. Efectivamente, como se ha dicho en la introducción, sorprende y asusta
cómo gran parte de los puestos importantes del contraespionaje, del espionaje, del MI16, los servicios británicos estaban copados por espías comunistas, que es lo mismo que hemos visto en otros programas, con las investigaciones famosas de McCarthy, cuando también descubren en Estados Unidos algo parecido, que solamente se descubrió con los archivos Venona, que había muchos más de los que parecía eran poquitos, pero curiosamente eran de clases altas, privilegiados y estaban incrustados en elementos esenciales y de gran influencia social. Pero además muchos proceden de esos clubes como la Asociación de los Apóstoles de Cambridge, ¿no? De clubes absolutamente elitistas, de las más elitistas universidades británicas. Sí, los Apóstoles de Cambridge, el club de Bloomsbury, que también estaban compuestos prácticamente por las mismas personas, y hay gente muy importante como John Maynard Keynes, como Ludwig Wittgenstein, y en el siglo XIX escritores como Lord Alfred Tennyson, que se marchó enseguida cuando vio el carácter anticristiano que tienen estos grupos. Porque estos grupos, es curioso, como estas clases altas del College Eton, de las mejores universidades de Cambridge, forman unas sociedades secretas, casi masónicas, donde todos tienen una situación privilegiada, pero tienen un carácter común, que es la oposición a la burguesía, pero no curiosamente a los privilegios de la aristocracia, y la oposición a cualquier tipo de religión, sobre todo a la cristiana. Habría que ver si en aquel momento le hubiera tocado vivir las religiones islámicas más de moda, si se hubieran atrevido a decir lo mismo. Incluso en los estatutos de los apóstoles se decía que no se podía estar simpatizante del cristianismo. Todo esto degenera y hace que los soviéticos vayan a conseguir adeptos y espías precisamente en el sitio menos probable, que es en el sitio de las élites británicas. Y el más importante de ellos fue Kim Philby, el que más tiempo duró y el que llegó a una posición más preeminente. Philby fue un tipo que, bueno, aparte de estar aquí como corresponsal en España y ser condecorado por los nacionales por sus crónicas, además logró tener un puesto, como digo, dirigiendo el contraespionaje precisamente contra los soviéticos y luego siendo el enlace de información entre norteamericanos, entre la CIA y los servicios secretos británicos en la embajada de Washington. Verdaderamente increíble. Sí, además Kim Philby es el más conocido de ellos, ha sido objeto de películas, de series de televisión. Se han escrito libros, él escribió sus memorias, una persona despiadada, cruel, perversa, que decía que no tenía patria, que no obedecía a nadie, que solamente al principio en la Unión Soviética, pero que tenía una frialdad absoluta, sabiendo que a todos los que denunciaba iban a ser torturados y asesinados. En España, es curioso, una de sus misiones fue matar o atentar contra Franco, pero sin embargo dijeron sus jefes del espionaje que era una persona leal o muy competente, pero que no le habían con el arrojo suficiente como para hacerlo. Sí. Y curiosamente ahí consiguió el efecto contrario, porque las crónicas que hizo, que fueron tan favorables a la causa nacional, que por eso le dieron una medalla, esas nadie se enteró y ahí quedaron, con lo cual realmente le sirvió para encubrir después su imagen. Su crueldad ahí no tuvo límites, luego acabó mal, acabó solo, alcohólico, pero realmente es la frialdad del espía que no tiene corazón, que no le importa engañar a sus mujeres, porque tuvo varias, incluso engañarle con la mujer de MacLean, montar todos los líos posibles a sus hijos, abandonar a todo el mundo para conseguir sus objetivos. Casi termina, sin embargo, con él, con Kim Philby. Lo que pasa es que aquel espía, aquel agente soviético que se iba a pasar a Occidente y que iba a desvelar los nombres de todos los británicos que trabajaban para la Unión Soviética, Volkov, fue denunciado primero por Philby ante los soviéticos. La operación no llegó a ningún puerto porque Volkov fue arrestado, interrogado y no se volvió a saber de él. Claro, Volkov desde Estambul se dirige a Inglaterra, a Londres, y dice: tengo unos nombres de unos espías muy importantes, uno de ellos es el tercer hombre y os lo puedo dar a cambio de una cantidad de dinero, 27.000 libras, y la seguridad para su mujer y para su familia. Claro, cuando Londres se entera, se lo da al jefe del contraespionaje, que es precisamente pues, el lobo que cuidaba a los corderos, y este se encarga de delatarle y consigue que le ejecuten, además bárbaramente, después de torturarle. Él, en sus memorias se revela, le describe con desprecio, y parece ser que cuando dijeron ya que le habían matado, dijo bueno, que le envíen una corona de flores a ese maldito. Bueno, joder, vaya tropilla. El caso de Guy Burgess, por ejemplo, es un caso muy peculiar también. Él marcha a Moscú porque están a punto de atrapar a Don MacLean. No se sabe muy bien por qué se va a Moscú. Él llevaba una vida bastante escandalosa. Burgess era un hombre, era homosexual y alcohólico, y hacía bastante ostentación de estas dos condiciones. Había dado varios escándalos públicos. El caso es que sigue con MacLean, marchan a Moscú, y Burgess particularmente acabó de un modo muy triste, ¿no? Muy amargado y, en fin, muy abandonado también. Sí, yo creo que fue el propio Philby, cuando le salva, se quita de en medio a Burgess, que llegó un tiempo a vivir con él para estar allí protegido, pero tenía un modo de vida muy escandaloso, al contrario que MacLean también era homosexual o bisexual, porque estuvo casado, pero sí, tenía por ahí algunas aventuras. Y lo que pasó fue que con los archivos Venona se descubrió el código Homer, se decodificó, y ahí descubrieron los nombres de estas dos personas. Faltaba el tercero, que el tercero podía ser Philby, con lo cual se enteró
Philby y dijo, pues a estos dos les envío fuera, a uno porque está amenazado y a Burke ya me le quito de en medio porque él no estaba amenazado en aquel momento, pero una manera de mandarle a la Unión Soviética para que no le perjudicara a él con su modo de vida escandaloso que llamaba mucho la atención para unos, no olvidemos, aristócratas británicos al servicio de su majestad. Y en 1979, Margaret Thatcher, una de las primeras actuaciones, podemos decir, como primera dama británica, como presidente de gobierno británica, toma la decisión de revelar el nombre de Anthony Blunt, que es asesor de la reina, un auténtico erudito en temas de arte, cuyos libros todavía hoy en día, 40, 50, 60 años después de haber sido escritos, se estudian, pues la verdad es que era un erudito de primera categoría, y desvela que Anthony Blunt es un espía soviético, y además se desvela lo que entonces era un escándalo, que era la condición homosexual de Anthony Blunt, que también la había escondido, frecuentando mujeres, ¿no? Pero aquello es un súper escándalo a finales de los 70 en la sociedad británica. Sí, aunque se sabía desde antes, pero es curioso cómo, aparte de los pactos que tanto Anthony Blunt como Philby y a los que descubrieron hicieron de denunciar a otros espías para ellos tener inmunidad, también había ese corporativismo, ese sectarismo, más bien ese clasismo británico de decir, no podemos admitir, primero, el fracaso de nuestros servicios, saber que hemos estado dominados y mandados por traidores, y además cómo estas personas al servicio de su majestad, estos aristócratas, han pasado al otro bando. Es que Blunt tiene un pacto con ellos desde el año 64. El año 64. Además, Blunt era el más aristócrata, es verdad que era brillante en su estilo de arte, porque es un gran historiador del arte, y vivía pues allí al servicio de la reina. Incluso eso lo tenía bastante olvidado. Yo creo que ya él probablemente había cambiado de vida porque él también se desengañó un poco del estilo de vida ruso. Evidentemente ese no era su estilo de vida, el estilo de vida soviético. Pero Margaret Thatcher se vengó de él y él por eso lo pasó mal, ya tenía muchos años y perdió todas sus amistades y lo tuvo que reconocer, y ahí, por eso le amargó los 2 o 3 últimos años de su existencia, que por otra parte quizás fuera merecido porque hicieron mucho daño. Hay un quinto, tenemos muy poquito tiempo, pero hay un quinto que es John Cairncross, del que se habla menos porque él negó hasta el final de sus días ser ese quinto hombre, negó formar parte del grupo de los 5 de Cambridge, digamos. Sin embargo, hoy caben pocas dudas al respecto. Sí, Cairncross además también participó en las mismas espionajes de la Segunda Guerra Mundial, en los espionajes posteriores de la bomba atómica. Es curioso, es que interesa saber que el público sepa que estas personas conseguían decodificar muchos de los mensajes secretos que se estaban intercambiando entre Stalin y Roosevelt, entre Stalin y Truman. Cairncross fue descubierto a finales de los años 60, a finales de los años 50, pero también consiguió ese pacto hasta que al final fue desvelado. Luego se dice que ha habido un sexto y una séptima persona, pero él sí que está comprobado. Lo que pasa es que es el menos conocido, probablemente el menos brillante, porque estuvo más en la oscuridad, pero sin duda fue uno de los 5 de Cambridge. Y no olvidemos que todos estos a los que les denunciaban acababan mal, es decir, fueron responsables de muchas muertes y de muchas torturas, y por supuesto de alta traición a su patria. Pues estaremos pendientes a ver si aparece un sexto o un séptimo, que no sería tampoco excesivamente extraño según lo que vamos conociendo. Muchas gracias, don Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias y muy buenas noches por estar hoy con nosotros, y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.